El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que ustedes den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. El domingo pasado Jesús se presentaba como el buen pastor, el auténtico pastor, el verdadero pastor, el pastor que sí cumple con su deber, que da la vida por sus ovejas, contrariamente a lo que ocurría con los pastores antiguos del pueblo de Israel, los reyes, los ancianos, los gobernantes y también incluso los líderes religiosos. Él es el buen pastor y nosotros las ovejas. Y hoy se nos presenta Él como la vid verdadera. Ya el antiguo Israel había sido comparado a una vid, y él mismo se consideraba la vid de Yahvé, la planta de Yahvé, planta de uvas de Yahvé, así nos dice en el Salmo 80 y también en otros lugares de los profetas. Pero esta vid antigua de Dios lo decepcionó a él, porque fue siempre rebelde. Y no solo, sino que se oponía a la obra de salvación de Dios. Hasta el final, con Jesús, lo notamos muy bien en el Evangelio. En cambio, Jesús es la vid verdadera. Jesús es el auténtico Israel de Dios. El auténtico Israel, porque Él no ha sido rebelde. Él ha estado siempre disponible al plan de Dios, y Él además no solo no se opone, sino que colabora y realiza el plan de Dios, el plan de salvación de Dios en el mundo. Él ha obedecido, ha escuchado la palabra de su Padre hasta la muerte, ha realizado en plenitud su misión. Y ahora, hermanos, nosotros
tenemos el gran privilegio, el gran don de estar unidos a esa planta, a esa vid, somos las ramitas, ¿verdad? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Es una unión vital, esa permanencia, ¿verdad? Una unión vital quiere decir que así como la savia corre por el tronco y esa misma savia corre y penetra las ramitas, las ramas, asimismo tiene que ser en nosotros. Y así es, de hecho, así es la misma vida de Jesús la que corre en nuestras venas, su misma sangre, su mismo espíritu. Nos dice hoy la primera lectura, por ejemplo, que las comunidades cristianas se consolidaban, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era pues el alma de aquella comunidad, circulaba en ellos la vida de Jesús. Y, queridos hermanos, esa permanencia pues es mutua, es recíproca. No somos nosotros que estamos simplemente unidos a Jesús, es Jesús que está unido a nosotros y por eso es que podemos tener su vida, queridos hermanos, su misma vida. Y es importante entonces para esta permanencia, para que se dé esta permanencia, queridos hermanos, tomar en serio la palabra de Jesús, las palabras de Jesús, como dice aquí, porque esas palabras nos purifican, esas palabras son un encuentro vital con Jesús, son una comunión y una comunicación vital con Jesús. Y esas palabras nos dicen, ante todo, en primer lugar, que creamos. Lo primero es creer, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo. Eso es lo primero, creer en la persona, creerle a Él. Y entonces creer pues también en sus palabras, confiar en Él, pensar que lo que nos dice es verdad, es cierto. Si Él nos dice que aquí el vino y el pan son su cuerpo y son su sangre, se transforman en su cuerpo y sangre, eso es, hay que creerlo. Si Él sopla sobre los discípulos y les dice a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a los que se los retengan, les quedan sin perdonar, hay que creerlo. Sabemos pues que en los ministros que Él ha dejado, Él nos concede el perdón. Hay que creer a sus palabras. Hay que confiar en Él. Eso es lo primero. Y lo segundo, entonces, y esa fe va unida pues al amor hacia Él. No hay fe posible sin amor. No hay amor a Él sin fe. Y la segunda cosa pues es que nos amemos los unos a los otros. Esa es la otra parte de creerle a las palabras de Jesús, es decir, y de creer a Jesús, es decir, a hacer lo que Él nos pide. Amarnos los unos a los otros, dar fruto. Y bueno, queridos hermanos, eso es permanecer en Jesús, a través de nuestra fe en Él, nuestra fe y amor en Él, y a través pues de nuestro amor recíproco entre nosotros. Y esta permanencia en Jesús, hermanos, y de nosotros en Él, que hace correr la misma vida divina. Fíjense, las cosas que estamos diciendo se dicen rápido, pero son cosas grandes. Es que es la misma vida de Jesús la que está en nosotros, en cada uno de nosotros. Es la vida de Jesús la que está dentro de ti. Pues, como esto es así, hermanos, Él nos participa dos de sus, vamos a llamarlos, características propias de Él. Es decir, a Él el Padre lo escucha siempre. Yo sé que siempre me escuchas, le decía Él a su Padre. Él tiene esa
esa dimensión, esa característica o también ese privilegio, que el Padre lo escuche. Y por eso fue que hizo tan grandes cosas que ninguno anteriormente había podido hacer, ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo, ni ninguno de los grandes profetas y hombres del Antiguo Testamento, solamente él. Nunca se ha visto que nadie le dé la vida a un ciego de nacimiento, decía el mismo ciego y la misma gente. Nunca se ha oído que nadie, solamente él, porque a él el Padre lo escucha. Es una característica suya. Y la otra es que él es el único, el que verdaderamente puede dar gloria a Dios con su vida. Es el único que ha dado gloria a Dios con su existencia, por lo que decíamos, porque él estuvo siempre disponible a hacer la voluntad de Dios, y esto glorifica a Dios. Y él realizó en sí mismo el plan de salvación de Dios, y esto le da gloria a Dios. Eso es propio de él, queridos hermanos, y precisamente se debe a la permanencia de Jesús en su Padre, a que él está unido a su Padre y su Padre está unido a él. Son uno. Pero fíjense que a partir pues de la resurrección del Señor, del triunfo del Señor, él también a nosotros, si permanecemos en él, si nos volvemos uno con él, también nos da participación en estos que son privilegios suyos. También a nosotros el Padre nos escucha. Pidan lo que quieran y se les concederá, si es que permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Y como dice más adelante Jesús, no es que yo voy a pedir por ustedes, es que el Padre los ama y los escucha a ustedes directamente, porque me han amado a mí y han creído en mí, han estado conmigo siempre. Por eso el Padre los ama y los escucha. Y también nosotros podremos y podemos, hermanos, dar gloria a Dios con nuestra existencia, con nuestra forma de vivir, con lo que hacemos. Podemos también darle gloria dando frutos, como él dice, ¿verdad? La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y así se manifiesten como discípulos míos. Eso es ser verdaderamente discípulo del Señor, queridos hermanos. Y es lo que nosotros vemos también que le sucedió a San Pablo. Aquí tenemos un modelo en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, que escuchó al Señor, el Señor le habló por el camino. Él escuchó esas palabras de Jesús y las hizo suyas, creyó en él y creyó en sus palabras. Y entonces se convirtió en discípulo, ¿verdad? Creyó en él y comenzó a dar fruto, comenzó a anunciar a Jesús a los demás. Y lo hacía abiertamente, a tal punto pues que intentaban también matarlo. Hermanos, el Señor pues hoy nos está invitando a permanecer en Él, así como Él permanece en nosotros, a creerle a Él, a confiar en Él y a aceptar sus palabras, así como Él las dice, hacerlas nuestras y creer. Y entonces hoy, hermanos, es Él quien nos está explicando las Escrituras. Y es Él quien hoy aquí, sobre este altar, parte para nosotros el pan, parte para nosotros el pan de vida, que es su mismo cuerpo, su misma sangre. Abramos pues nuestro espíritu, hermanos, al infinito amor de Dios, y que no suceda pues que seamos como esas ramitas de las que habla aquí también, de que están unidas, pegadas a la planta, pero que ya están muertas. En esas ramitas no pasa la vida de la planta, no pasa la savia, ya están muertas. Y aunque pase la vida, no dan fruto, son inútiles. A esas el Padre las arranca, dice. Y después las tiran, se recogen, se secan
y las echan al fuego y arden. Y se puede dar, hermanos, el caso, por ejemplo, Judas, o por ejemplo en el tiempo de Juan, de los apóstoles, hubo también discípulos así, falsos discípulos. Él quiere discípulos verdaderos y eso se ve en el fruto. Ahí es donde se manifiesta quién es discípulo y quién no, discípulo verdadero. Hermanos, pues, y se nota también, nosotros lo vamos a notar porque tenemos el Espíritu. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía, nos conduce. Abramos pues, hermanos, nuestro espíritu al infinito amor de Dios. Pidámosle la gracia de ser disponibles como Él al Padre, al plan de Dios. Pidámosle la gracia de realizar también en nosotros el plan de Dios. Pidámosle la gracia de dar fruto y de creer a sus palabras. Ahorita vamos a pasar a la segunda parte de la Eucaristía, el ofrecimiento del pan y el vino, la consagración del pan y el vino. Creamos en estas palabras que nos ha dicho Jesús. Creamos que aquí hemos venido a escuchar a Cristo mismo y a recibir su cuerpo y su sangre como alimento. Amén.